¿Sabe por qué tantos creyentes hoy viven como huérfanos espirituales teniendo un Padre celestial? ¿Por qué hay tanta sequedad en medio de la abundancia de la palabra? ¿Por qué tanta debilidad en aquellos que tienen acceso al poder del Altísimo? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Hemos llenado nuestras vidas de tanto ruido, de tanta actividad, de tantas voces, que ya no podemos escuchar la voz del que nos creó. Hemos sustituido la intimidad con Dios por el activismo religioso. Hemos cambiado el encuentro personal con el Padre por programas y eventos. Y en medio de toda esa vorágine espiritual perdimos algo fundamental: el arte sagrado de detenernos, de callar, de ayunar, de esperar en su presencia hasta que Él hable. El ayuno no es una disciplina muerta del pasado, no es un ritual vacío para impresionar a otros, no es una dieta religiosa para ganar puntos con el cielo. El ayuno es un arma espiritual, es una llave maestra, es un portal dimensional que te conecta con realidades celestiales que de otra manera permanecen cerradas. Es el acto más revolucionario que un hijo de Dios puede hacer en una generación que adora el placer inmediato, la gratificación instantánea y la comodidad sin sacrificio. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Notaste? No digo si ayunas, digo cuando ayunes. Jesús no estaba sugiriendo el ayuno como una opción para cristianos extremistas o fanáticos religiosos. Estaba estableciendo una expectativa, un patrón, un estilo de vida para todos aquellos que desean caminar en intimidad profunda con el Padre. No es un tema de obligación legalista, es un asunto de hambre espiritual genuina. Cuando tu corazón verdaderamente anhela más de Dios, cuando tu espíritu está sediento de su presencia, el ayuno deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio. Se convierte en ese momento donde dices: Dios, necesito más de ti que de este pan. Necesito tu voz más que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecerme. Ahora escúchame bien, porque aquí hay algo que muchos pastores no te van a decir con claridad. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Dios no necesita que tú dejes de comer para estar más dispuesto a bendecirte. Él ya está dispuesto, Él ya tiene su mano extendida, Él ya preparó todo lo que necesitas. El problema es que tú estás tan lleno de ti mismo, tan saturado de las voces de este mundo, tan distraído con lo temporal, que no puedes sintonizar la frecuencia celestial. El ayuno te vacía de ti para que puedas ser llenado de Él. Te silencia por dentro para que puedas escuchar su susurro. Te debilita en lo natural para que puedas fortalecerte en lo sobrenatural. Es el intercambio más glorioso que existe. Entregas tu fuerza humana para recibir su poder divino. Entregas tu lógica limitada para recibir su sabiduría infinita. Entregas tu voluntad testaruda para alinearte con su perfecta voluntad. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 58, versículos 6 y 7. Dios mismo está hablando aquí y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Aquí está la verdad profunda. Dios no está interesado en ayunos religiosos que solo buscan manipularlo. Dios está buscando corazones que a través del ayuno se alineen con su corazón de justicia, de misericordia, de compasión. El ayuno verdadero produce transformación radical, rompe yugo, libera cautivos, sana heridas, restaura identidades. No es solo abstenerse de comida, es abstenerse de todo aquello que te separa de la plenitud de Dios. Es un acto de guerra espiritual donde declaras: Satanás, no tendrás control sobre mi carne. Mundo, no. Dictarás mis prioridades. Yo me rindo completamente al señorío de Cristo. Y aquí viene algo que va a confrontar a muchos. Vivimos en una generación que quiere todo lo de Dios, pero sin ningún sacrificio. Queremos el poder de los apóstoles sin el compromiso de los apóstoles. Queremos las bendiciones de Abraham sin la obediencia de Abraham. Queremos la unción de David sin las noches de David en el desierto. Queremos el manto de Elías sin el proceso de Elías en el arroyo de Querit, pero no funciona así en el reino de Dios. No puedes tener la gloria sin pasar por el desierto.
No puedes tener la corona sin cargar primero la cruz. No puedes tener el milagro sin primero tener la fe que se atreve a creer cuando todo parece imposible. El ayuno te prepara para recibir lo que estás pidiendo. Te fortalece para cargar lo que estás orando. Te posiciona para sostener la bendición que viene en camino. Piensa en Daniel. Este hombre de Dios estaba en Babilonia, una tierra extraña, rodeado de idolatría, sumergido en una cultura que no honraba al Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel capítulo 10 nos cuenta que este profeta se propuso en su corazón ayunar durante 21 días. No comió manjar delicado, no bebió vino, no se untó con ungüento. ¿Por qué? Porque había una carga profética en su espíritu. Había un misterio celestial que necesitaba ser revelado. Había una batalla espiritual que necesitaba ser ganada en los lugares celestiales. Y escucha esto. Cuando Daniel terminó su ayuno, un ángel apareció y le dijo algo extraordinario en el versículo 12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Entiende lo que está sucediendo aquí? Desde el primer día, Dios ya había respondido. Desde el primer día, el ángel ya había sido enviado. Pero había una guerra espiritual feroz en las regiones celestiales que impedía que la respuesta llegara. Y fue el ayuno persistente, fue la determinación inquebrantable de Daniel, fue su humillación genuina ante Dios lo que abrió el camino para que la revelación descendiera. Esta es una verdad que sacudirá tu comprensión espiritual. Muchas veces ya tienes la respuesta, pero no tienes la clave para acceder a ella. Ya tienes la promesa, pero no tienes la autoridad para activarla. Ya tienes el decreto divino sobre tu vida, pero no tienes la disciplina espiritual para manifestarlo. El ayuno es esa llave maestra. Es esa dinamita espiritual que rompe las puertas de bronce y hace pedazos los cerrojos de hierro que te separan de tu destino profético. No estoy hablando de magia, no estoy promoviendo fórmulas superficiales. Estoy declarando una verdad bíblica, apostólica, probada a través de generaciones. Cuando el pueblo de Dios ayuna con sinceridad, el cielo responde con poder. Ahora bien, tengo que decirte algo con toda la ternura pastoral que hay en mi corazón, pero también con toda la firmeza profética que Dios me ha dado. Si tu vida espiritual está estancada, si tus oraciones parecen no pasar del techo, si sientes que hay un muro invisible entre tú y Dios, muy probablemente es porque has descuidado esta dimensión del ayuno. Has orado mucho, pero has ayunado poco. Has clamado mucho, pero has negado poco tu propia carne. Has pedido mucho, pero has sacrificado poco. Y Dios te está diciendo hoy, hijo mío, hija mía, hay un nivel de intimidad conmigo que solo se alcanza cuando decides apartarte deliberadamente de todo lo que compite por tu atención. Hay revelaciones que solo se descargan en el lugar secreto del ayuno. Hay fortalezas en tu vida que solo caen con oración y ayuno, tal como Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 29. Porque ese es otro punto crucial. Jesús no eliminó el ayuno cuando vino. No lo dejó obsoleto. No dijo que ahora bajo la gracia ya no necesitamos ayunar. Al contrario. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio público. ¿Te das cuenta? Antes del poder, antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de la fama ministerial, Jesús pasó 40 días en el desierto, enfrentando la tentación, resistiendo al diablo, fortaleciéndose en el Espíritu. Y salió de ese desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Qué precedió al poder? El ayuno. ¿Qué vino antes de la unción pública? La disciplina privada. ¿Qué preparó el terreno para los milagros? La negación de la carne en el desierto. Y tú que estás escuchando esto ahora mismo, necesitas entender. Si Jesús necesitó ayunar, ¿cuánto más tú y yo? Si el Hijo de Dios consideró necesario pasar por ese proceso de negación y fortalecimiento espiritual, ¿cómo podemos nosotros pensar que podemos vivir vidas victoriosas sin esa misma disciplina? No es legalismo, no es religiosidad muerta, es sabiduría
espiritual. Es estrategia del reino. Es simplemente reconocer que somos seres de 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de esas dimensiones necesita ser alineada bajo el señorío de Cristo. Tu cuerpo tiene apetitos legítimos, pero cuando esos apetitos controlan tu vida más que la voz del Espíritu Santo, estás en esclavitud. Tu alma tiene deseos genuinos, pero cuando esos deseos te alejan del propósito eterno de Dios, estás en rebelión. El ayuno es el acto deliberado donde tú tomas autoridad sobre tu carne y le dices: tú no me gobiernas, yo gobierno sobre ti bajo la autoridad de Cristo. Es declarar con tus acciones lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que para mantenerse efectivo en el ministerio, para permanecer fiel al llamado, para no desviarse del camino, necesitaba mantener su cuerpo bajo disciplina. Necesitaba recordarle a su carne quién estaba al mando. Ahora voy a llevarte a una verdad aún más profunda, algo que revolucionará tu entendimiento del ayuno. El ayuno no es solo abstenerse de comida. Ese es el ayuno tradicional y es poderoso, pero el principio del ayuno es mucho más amplio. Ayunar es apartarse voluntariamente de algo bueno para buscar algo mejor. Es decirle no a lo temporal para abrazar lo eterno. Es renunciar a lo visible para aferrarte a lo invisible. Puedes ayunar de redes sociales que están robando tu atención. Puedes ayunar de entretenimiento que está adormeciendo tu espíritu. Puedes ayunar de relaciones tóxicas que están contaminando tu mente. Puedes ayunar de palabras negativas que están definiendo tu realidad. El principio es el mismo: crear un espacio vacío en tu vida que solo Dios puede llenar, porque aquí está la clave que muchos no entienden. Dios no compite por tu atención. Él no va a gritar más fuerte que tu televisor, no va a pelear por tu tiempo contra tu teléfono móvil, no va a rogar por un lugar en tu agenda sobrecargada. Dios simplemente espera a que tú decidas que Él es más importante que todo lo demás. Espera a que tu corazón tenga hambre genuina de su presencia. Y cuando Él ve esa hambre, cuando percibe ese deseo sincero, cuando nota ese espacio que has creado específicamente para Él, entonces viene con revelación, viene con sanidad, viene con dirección, viene con poder transformador que cambia todo. Y déjame decirte algo que va a liberar a muchos que han intentado ayunar y han fallado. El ayuno no es una competencia espiritual. No se trata de demostrarle a Dios o a otros cuán espiritual eres. No es ayunar 40 días para ganar una medalla celestial. No es privarte de comida hasta desmayarte para impresionar a tu congregación. El ayuno es intensamente personal. Es entre tú y Dios. Es según tu capacidad, tu salud, tu temporada de vida. Alguien puede ayunar un día completo, otro puede ayunar solo hasta el mediodía. Otro puede hacer un ayuno de Daniel, como lo hizo el profeta, absteniéndose de manjares pero comiendo vegetales. Lo importante no es la duración ni el tipo de ayuno, lo importante es la intención del corazón. Lo importante es el propósito espiritual detrás de la acción. Dios mira el corazón, Dios ve tus motivaciones. Si ayunas para ser visto por los hombres, como advertía Jesús en Mateo 6, ya tienes tu recompensa. Si ayunas para manipular a Dios o forzar su mano, estás perdiendo tu tiempo. Pero si ayunas porque genuinamente anhelas más de Él, porque tu espíritu está sediento de su presencia, porque reconoces que sin Él no eres nada y con Él lo eres todo, entonces prepárate. Prepárate porque Dios va a responder. Prepárate porque el cielo va a abrirse. Prepárate porque algo va a cambiar radicalmente en tu vida espiritual. Y quiero hablarte ahora de algo que tal vez nadie te ha explicado claramente. Cuando ayunas, estás entrando en una batalla espiritual intensa. No es coincidencia que cuando Jesús ayunó en el desierto, el diablo vino a tentarlo. El ayuno despierta oposición demoníaca porque el infierno sabe que un creyente que ayuna es un creyente peligroso. Es un creyente que está rompiendo cadenas. Es un creyente que está accediendo a dimensiones de poder que la mayoría desconoce. Por eso, cuando decides ayunar, espera resistencia. Espera que tu mente te bombardee con 1000 excusas.
espera que tu cuerpo se revele, espera que las circunstancias se pongan difíciles. Esa es precisamente la señal de que estás en el camino correcto. Esa es la evidencia de que tu ayuno está incomodando al reino de las tinieblas. Pero aquí está la victoria. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti. El mismo poder que abrió el mar rojo está disponible para ti. La misma autoridad que Jesús ejerció sobre los demonios te ha sido delegada. Y cuando ayunas, esa autoridad se amplifica. Esa autoridad se activa de manera poderosa. Porque le estás diciendo al diablo: no vivo por pan solamente, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás declarando con tus acciones que Dios tiene la prioridad absoluta en tu vida. Ahora, quiero que veamos juntos una historia bíblica que ilustra perfectamente el poder transformador del ayuno. Es la historia de Esther. Esta joven judía se encontró en una posición donde todo su pueblo estaba a punto de ser exterminado. Había un decreto de muerte firmado por el rey. Humanamente hablando, no había solución, no había esperanza. La aniquilación era inminente. ¿Y qué hizo Esther? En el capítulo 4 de su libro, versículo 16, ella dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Mira la determinación, mira la fe audaz, mira la disposición al sacrificio. Esther entendió algo profundo. Había una batalla que no se podía ganar con estrategias políticas. Había una guerra que no se podía pelear con argumentos humanos. Necesitaban intervención divina. Necesitaban que el cielo se moviera. Y el camino para mover el cielo era el ayuno corporativo, unido en fe, con un propósito claro. ¿Y qué pasó? En esos 3 días de ayuno, Dios cambió el corazón del rey. Dios expuso la maldad de Amán. Dios invirtió completamente la situación. Lo que parecía una tragedia inevitable se convirtió en una victoria gloriosa. El pueblo que iba a ser destruido fue preservado. La reina que arriesgó su vida fue honrada. El enemigo que tramó el mal fue destruido. Todo porque alguien tuvo la valentía de ayunar. ¿Y sabes qué? La misma inversión milagrosa que Dios hizo por Esther está disponible para ti. Ese decreto de enfermedad sobre tu cuerpo puede ser revertido. Esa sentencia de divorcio sobre tu matrimonio puede ser cancelada. Esa profecía de fracaso sobre tu negocio puede ser anulada. Ese pronóstico de depresión sobre tu mente puede ser roto. Pero necesitas levantarte con la misma determinación de Esther. Necesitas decir: voy a ayunar. Voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Voy a creer que Él puede cambiar lo que parece imposible de cambiar. Y cuando lo hagas, cuando tomes esa decisión radical de fe, el cielo va a responder. Porque Dios honra el sacrificio sincero. Dios responde al corazón quebrantado. Dios se mueve cuando su pueblo se humilla, cuando oran, cuando buscan su rostro y se apartan de sus malos caminos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esa es la fórmula divina para la transformación. No es complicada, no requiere un doctorado en teología, requiere humildad, requiere arrepentimiento genuino, requiere un corazón dispuesto a hacer lo que sea necesario para alinearse con la voluntad de Dios. Y aquí está algo más que necesitas escuchar. El ayuno rompe ciclos generacionales. Hay patrones de pecado, de enfermedad, de pobreza, de fracaso que han estado en tu familia por generaciones. Tu abuelo luchó con eso, tu padre luchó con eso y ahora tú estás luchando con eso. Y piensas que es tu destino inevitable. Piensas que es una maldición que nunca se romperá. Pero estoy aquí para decirte que eso es mentira del infierno. Cristo ya rompió toda maldición en la cruz. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya estás libre legalmente. Ahora necesitas apropiarte de esa libertad experiencialmente. Y el ayuno es una de las armas más poderosas para hacerlo. Cuando ayunas,
Declaras que el pasado no define tu futuro. Declaras que los patrones antiguos no tienen autoridad sobre tu vida. Declaras que eres una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron. Escúchame bien. Hay una generación que viene detrás de ti. Tus hijos, tus nietos, tus descendientes espirituales. Y lo que tú hagas hoy determinará qué puertas estarán abiertas o cerradas para ellos mañana. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú peleas la buena batalla de la fe, no solo estás cambiando tu presente, estás asegurando el futuro de los que vienen después de ti. Estás creando un legado espiritual. Estás estableciendo un fundamento de fe que ellos podrán construir. Piensa en Josué. Este hombre había sido asistente de Moisés durante 40 años en el desierto. Había visto los milagros, había presenciado la gloria de Dios descendiendo en el tabernáculo, había estado cerca del poder, pero cuando llegó su momento de liderar, cuando Moisés murió y él tuvo que llevar al pueblo a la tierra prometida, Dios le dijo algo crucial en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Captas el mensaje? No era suficiente haber estado cerca de la unción, no era suficiente haber visto los milagros de otros. Josué necesitaba su propia intimidad con Dios, necesitaba su propia revelación de la palabra, necesitaba su propia disciplina espiritual, y eso incluía meditar en la ley día y noche, lo cual era una forma de ayuno mental, era apartar su mente de las distracciones y enfocarse completamente en lo que Dios había dicho. Era alimentarse de la palabra más que de cualquier otra cosa. Y el resultado fue claro. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es automático, no es instantáneo, es consecuencia directa de la obediencia persistente. Así que cuando tú decides ayunar, cuando decides disciplinar tu vida, cuando decides priorizar a Dios por encima de todo, estás activando las mismas promesas que Josué activó. Estás posicionándote para la prosperidad integral, espiritual, emocional, relacional, financiera, no porque el ayuno sea mágico, sino porque el ayuno te alinea con los principios del reino, te conecta con la fuente de toda bendición. Te sintoniza con la frecuencia correcta donde fluye el favor divino. Y ahora tengo que hablarte de algo que tal vez va a incomodarte, pero es verdad. Muchos cristianos hoy están físicamente llenos, pero espiritualmente vacíos. Sus cuerpos están satisfechos, pero sus espíritus están hambrientos. Sus estómagos están contentos, pero sus corazones están desesperados. Viven con una sensación constante de que algo falta, de que hay un vacío que nada puede llenar. Y prueban de todo: más entretenimiento, más compras, más viajes, más comida, más actividades. Pero el vacío persiste. ¿Sabes por qué? Porque ese vacío es espiritual y solo puede ser llenado por Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El problema es que hemos estado tratando de saciar un hambre espiritual con comida natural. Hemos estado intentando llenar un vacío eterno con cosas temporales y no funciona. Nunca ha funcionado. Nunca funcionará. Pero cuando ayunas, cuando voluntariamente te privas de lo natural, tu espíritu despierta, tu alma reconoce su verdadera necesidad, tu ser interior clama: necesito más de Dios. Y ahí es cuando comienza la verdadera transformación. Ahí es cuando el Padre puede empezar a sanar las heridas profundas. Ahí es cuando el Espíritu Santo puede comenzar a reconstruir tu identidad. Ahí es cuando Cristo puede verdaderamente ser formado en ti. Y escucha esto porque es crucial. El ayuno no es un castigo, no es algo que haces porque Dios está enojado contigo, no es penitencia por tus pecados.
Cristo ya pagó por todos tus pecados en la cruz. La deuda está cancelada, la culpa está borrada, estás completamente perdonado. El ayuno es un privilegio, es una invitación. Es Dios diciéndote, ven, acércate más. Hay cosas que quiero revelarte, hay áreas donde quiero transformarte, hay destinos que quiero mostrarte. Pero necesitas silenciar el ruido exterior para que puedas escuchar mi voz interior, porque Dios habla, Dios siempre está hablando. El problema no es que Dios esté en silencio, el problema es que nosotros estamos demasiado ruidosos, demasiado distraídos, demasiado ocupados. Y el ayuno crea ese espacio de silencio donde finalmente podemos escuchar. Es como cuando apagas todas las luces de tu casa y de repente puedes ver las estrellas que siempre estuvieron ahí, pero que la contaminación lumínica no te dejaba ver. El ayuno apaga las luces de tus propios deseos, de tus propias voces, de tus propias agendas, y de repente puedes ver la gloria de Dios que siempre ha estado ahí esperando ser descubierta. Y déjame llevarte ahora a una verdad que va a revolucionar completamente tu comprensión del ayuno. Cuando ayunas correctamente, cuando lo haces con el corazón correcto, no sales del ayuno más débil, sales más fuerte. No sales vacío, sales lleno. No sales hambriento, sales satisfecho en lo profundo de tu ser, porque has comido del pan celestial, has bebido del agua viva, te has alimentado de la palabra que es espíritu y vida. Moisés pasó 40 días en el monte sin comer ni beber, y cuando descendió, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Éxodo capítulo 34, no salió desnutrido, salió radiante, no salió debilitado, salió empoderado, porque había estado en la presencia del Altísimo. Elías caminó 40 días y 40 noches en la fuerza de una comida que un ángel le dio. Primera de Reyes capítulo 19. 40 días sin comer y no colapsó, no murió. Llegó al monte de Dios con suficiente fuerza para tener un encuentro transformador. ¿Cómo es posible? Porque cuando estás en la voluntad de Dios, cuando estás alineado con su propósito, cuando estás obedeciendo su llamado, Él te sustenta de maneras que desafían la lógica natural. Te fortalece con un poder que no depende de la comida física. Te llena con una energía que viene directamente del trono celestial. Y esto no es solo para los profetas del Antiguo Testamento. No es solo para los gigantes espirituales de la fe. Es para ti, es para ahora, es para esta generación. Dios está levantando un ejército de creyentes que no se conforman con una fe tibia, que no están satisfechos con servicios dominicales y rituales religiosos, que tienen hambre genuina de experimentar el poder transformador de Dios. Y si tú eres parte de ese ejército, si ese deseo está ardiendo en tu corazón, entonces el ayuno debe convertirse en parte de tu estilo de vida, no como obligación religiosa, sino como expresión natural de tu amor por Dios, porque eso es lo que el ayuno realmente es, un acto de amor. Es decirle a Dios, te amo tanto que estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad por estar más cerca de ti. Te necesito tanto que estoy dispuesto a negarme a mí mismo para buscarte. Valoro tanto tu presencia que entregaré cualquier cosa que me distraiga de ti. Y cuando Dios ve ese amor, cuando percibe esa pasión, cuando nota esa entrega total, su corazón se conmueve. No porque sea un Dios inseguro que necesita que le demuestres tu amor, sino porque es un Padre amoroso que anhela intimidad con sus hijos. Y cuando ve que tú también anhelas esa intimidad, entonces se produce el encuentro más hermoso. Se produce esa comunión profunda donde Él te habla, donde Él te revela sus secretos, donde Él te transforma de gloria en gloria. Ahora, hay algo más que debo decirte con toda claridad. El ayuno sin oración es solo una dieta. El ayuno sin búsqueda genuina de Dios es simplemente pasar hambre. El poder del ayuno está en la combinación. Te abstienes de lo natural para dedicarte intensamente a lo espiritual. Reduces el tiempo que pasas satisfaciendo tu cuerpo para aumentar el tiempo que pasas alimentando tu espíritu. Es un intercambio deliberado. Es una sustitución intencional. Cada vez que sientes hambre física durante el ayuno, eso se convierte en un recordatorio para orar. Cada vez que tu cuerpo te pide comida, tu espíritu responde, tengo comida que el mundo no conoce, tengo una satisfacción que trasciende lo físico, y aquí está la clave práctica que muchos necesitan.
Empieza donde estás. Si nunca has ayunado, no intentes comenzar con 40 días. Empieza con un día. Empieza con mediodía. Empieza con saltarte una comida y dedicar ese tiempo a orar. Lo importante es comenzar. Lo importante es dar ese primer paso de fe, porque cada paso que das en obediencia a Dios te fortalece para el siguiente paso. Cada ayuno que completas te prepara para el próximo nivel. Es un proceso de crecimiento espiritual gradual, pero constante. Y quiero que sepas esto: no todos los ayunos se sienten gloriosos. No todos los ayunos terminan con experiencias místicas o visiones celestiales. A veces ayunas y parece que nada cambió. A veces te sientes más cansado que empoderado. A veces la lucha es intensa y la tentación es abrumadora. Pero eso no significa que el ayuno no funcionó. Eso no significa que Dios no escuchó, porque el valor del ayuno no está solo en lo que sientes durante el ayuno. Está en la transformación que produce en ti a largo plazo. Está en la disciplina que desarrollas. Está en la autoridad espiritual que construyes. Está en el carácter que se forja en esos momentos de negación de ti mismo. Piensa en Jesús en Getsemaní. Esta es una de las escenas más profundas de toda la Escritura. El Hijo de Dios, en su humanidad perfecta, enfrentando la cruz que le esperaba. Lucas capítulo 22 versículos 41 al 44 nos dice que Jesús se apartó de sus discípulos, se arrodilló y oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la Escritura dice que estando en angustia oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Captas la intensidad? ¿Captas el nivel de entrega? Jesús no estaba jugando con la oración, no estaba recitando fórmulas religiosas, estaba luchando en oración hasta el punto de sudar sangre. Y aunque esa no fue una escena de ayuno tradicional, es el mismo principio: negación total de su propia voluntad para abrazar la voluntad del Padre. Y ese es el corazón del ayuno verdadero. No mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No mis planes, sino tus propósitos. Cuando llegas a ese lugar de rendición total, cuando puedes decir sinceramente: hágase tu voluntad y no la mía, entonces el poder de Dios se desata en tu vida de manera extraordinaria. Entonces las montañas se mueven, entonces los gigantes caen, entonces lo imposible se vuelve posible, porque ya no estás peleando tus propias batallas con tu propia fuerza, estás permitiendo que el Todopoderoso pelee por ti. Y déjame decirte algo más: el ayuno te prepara para las temporadas difíciles que vendrán, porque vendrán. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 16 versículo 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida cristiana no es un camino de rosas, no es ausencia de problemas. Es presencia de Dios en medio de los problemas. Y el ayuno te fortalece para esas temporadas. Te entrena espiritualmente, te prepara mental y emocionalmente. Porque si puedes negarte a ti mismo durante un ayuno, podrás mantenerte firme durante la persecución. Si puedes resistir la tentación de romper tu ayuno, podrás resistir las tentaciones mayores que el enemigo pondrá en tu camino. El ayuno es tu campo de entrenamiento espiritual. Es donde desarrolla los músculos de la fe que necesitarás cuando venga la tormenta. Y quiero que entiendas algo profundamente importante. Dios no te está llamando al ayuno para robarte el gozo. Te está llamando al ayuno para darte un gozo más profundo. Un gozo que no depende de las circunstancias. Un gozo que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. Jesús habló de esto en Juan capítulo 16 versículo 22 cuando dijo: pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hay un gozo del Señor que se experimenta en los niveles más profundos de comunión con Él, y el ayuno te lleva a esos niveles. Ahora déjame hablarte directamente a tu situación personal. Sé que algunos de los que están escuchando esto están pasando por momentos de desesperación. Hay una crisis financiera que parece no tener salida. Hay una enfermedad que los médicos no pueden curar. Hay una relación que está destruida y no ves cómo puede ser restaurada. Hay un hijo que se alejó del camino y tu corazón está quebrantado. Estás cansado de orar y parece que Dios no responde.
Estás agotado de creer y parece que nada cambia y el enemigo te está susurrando, rinde, ya es suficiente, no hay esperanza. Pero hoy Dios me envió a decirte, no te rindas ahora. No cuando estás tan cerca del milagro, no cuando la respuesta ya está en camino. Lo que necesitas es un avance espiritual y ese avance puede venir a través del ayuno. Declara hoy, voy a ayunar, voy a buscar el rostro de Dios como nunca antes. Voy a creer que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Hebreos capítulo 11, versículo 6. No porque el ayuno manipule a Dios, sino porque el ayuno te posiciona correctamente, te alinea con su voluntad, te sintoniza con su frecuencia, rompe las interferencias espirituales que estaban bloqueando tu bendición. Y cuando eso sucede, cuando finalmente estás en el lugar correcto, con el corazón correcto, en el tiempo correcto, el cielo responde. Y quiero que sepas que Dios ya vio tu lágrima, ya escuchó tu clamor, ya conoce tu dolor. Él no es un Dios distante e indiferente. Es Jehová Rafa, el Dios que te sana. Es Jehová Jireh, el Dios que provee. Es Jehová Shalom, el Dios que te da paz. Es Jehová Nisi, el Dios que es tu bandera de victoria. Y Él está listo para manifestarse en tu vida de esas maneras poderosas. Pero necesitas posicionarte, necesitas prepararte, necesitas abrir el canal espiritual a través de la oración y el ayuno. Ahora, permíteme darte una palabra profética, una palabra que el Espíritu Santo está poniendo en mi espíritu para alguien específico que está escuchando esto. Dios dice que esta es tu temporada de inversión, que lo que estás a punto de hacer en los próximos días y semanas determinará lo que cosecharás en los próximos meses y años. Dice el Señor que Él está llamándote a un ayuno estratégico, no un ayuno de rutina, un ayuno con un propósito específico. Un ayuno donde tú le preguntas a Dios, ¿qué quieres romper en mi vida? ¿Qué quieres liberar? ¿Qué quieres establecer? Y cuando Él te responda, cuando Él ponga esa carga en tu corazón, entonces ayunas con esa meta clara. Y Dios dice que cuando lo hagas, verás puertas abriéndose que ningún hombre puede cerrar. Verás oportunidades que pensabas perdidas siendo restauradas. Verás relaciones que pensabas muertas siendo resucitadas, porque el Dios de lo imposible está a punto de hacerlo imposible en tu vida. Y hoy declaro sobre ti, hoy se rompe toda fortaleza mental que te ha mantenido en incredulidad. Hoy cae todo yugo de mediocridad espiritual que te ha conformado con menos de lo que Dios prometió. Hoy se quiebra toda atadura de comodidad que te ha impedido pagar el precio del avance espiritual. Hoy recibes hambre genuina por Dios, no hambre religiosa, no hambre fingida, hambre real. Hambre que no se satisface con nada menos que su presencia. Hambre que te impulsa a buscarlo con todo tu corazón. Hoy recibes gracia para ayunar, gracia para perseverar, gracia para vencer la tentación. Hoy recibes revelación de quién eres en Cristo. Ya no eres esclavo del apetito. Eres hijo del Altísimo con autoridad sobre tu carne. Ya no eres víctima de tus circunstancias. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Hoy se activa sobre tu vida la promesa de Isaías capítulo 58, versículos 8 y 9. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Esa es la promesa, esa es la garantía divina. Cuando ayunas correctamente, cuando buscas a Dios sinceramente, entonces tu luz brilla, entonces tu sanidad se manifiesta, entonces tu liberación se acelera. Entonces Dios responde, heme aquí. Y quiero que termines este mensaje no con más información, sino con una decisión. No con solo haber escuchado palabras bonitas, sino con un compromiso firme. Hoy, ahora mismo decide, voy a incorporar el ayuno como parte de mi vida espiritual. No porque alguien me obligue, no porque tenga que ganarme el favor de Dios, sino porque reconozco que hay un nivel de intimidad con Dios, hay un nivel de poder espiritual, hay un nivel de claridad profética que solo se alcanza cuando estoy dispuesto a negarme a mí mismo y seguir a Cristo radicalmente. Decide hoy, esta semana voy a apartar un día
o mediodía o al menos una comida para buscar a Dios en ayuno y oración, y vas a ver, vas a experimentar, vas a comprobar que Dios es fiel, que Él responde, que Él se manifiesta a aquellos que lo buscan con hambre genuina. Porque esta es la verdad final que quiero dejarte grabada en el corazón. Dios está esperando por ti. No está enojado contigo, no está decepcionado de ti. Está esperando con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo, listo para recibirte, listo para restaurarte, listo para empoderarte. Pero necesitas dar el primer paso. Necesitas correr hacia Él. Y el ayuno es ese paso de fe que dice: Padre, te necesito más que cualquier otra cosa. Te elijo por encima de todo. Mi vida es tuya. Haz conmigo lo que quieras. Transfórmame, moldéame, úsame para tu gloria. Y cuando tomes esa decisión, cuando des ese paso de obediencia radical, prepárate. Prepárate, porque tu vida nunca volverá a ser la misma. Prepárate, porque Dios va a hacer cosas en ti y a través de ti que nunca imaginaste posibles. Prepárate, porque estás a punto de experimentar al Dios vivo de una manera nueva y poderosa. Y tu testimonio será: ayuné, oré, busqué a Dios. Y Él transformó todo. Mi matrimonio cambió, mi salud fue restaurada, mi economía fue bendecida, mis hijos regresaron, mi mente fue sanada, mi propósito fue revelado. Y todo porque me atreví a creerle a Dios. Me atreví a negarme a mí mismo, me atreví a ayunar. Así que te digo, levántate, levántate de la mediocridad espiritual. Levántate de la conformidad religiosa, levántate del lamento y la queja. Hoy es tu día, hoy es tu momento, hoy es cuando todo cambia, no mañana, no la próxima semana, hoy. Porque Filipenses capítulo 1 versículo 6 declara sobre ti: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandonó tu proceso, Él no se rindió contigo, Él está comprometido a completar lo que empezó en tu vida. Y el ayuno es una de las herramientas más poderosas que Él te ha dado para acelerar ese proceso de transformación. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. Camina en la autoridad, camina en el poder, camina en la victoria que ya es tuya en Cristo Jesús. Amén.